El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de este modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Bueno, hoy tenemos este pasaje del Evangelio de la liturgia de las bienaventuranzas. Y es muy bonito porque tanto en Mateo como en Lucas nos hablan de las bienaventuranzas, que son de alguna manera el rostro de Dios, el rostro de Jesús, el rostro del corazón de nuestro Dios, esas bienaventuranzas. Si nosotros meditamos y reflexionamos sobre las bienaventuranzas, podemos ir distinguiendo qué es lo que tiene Jesús, lo que tiene Dios dentro de su corazón. Ese espíritu, desde luego, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, ¿no? El segunda persona, Dios Hijo, se hizo carne. Pero los tres tienen un corazón, los tres tienen un alma, y ese alma son cada una de las bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas es eso, el ser feliz. Y la felicidad nos las van indicando todas esas pistas de cada una de esas bienaventuranzas. Aquí en este Evangelio, en Lucas, empieza también como San Mateo. Dice: dichosos ustedes los pobres. Y muchas veces cuando nosotros pensamos en la pobreza, un poco influenciados por San Francisco de Asís, nuestra pobreza es la pobreza material. Él, saber utilizar los medios materiales que tenemos, saber estar desprendido de los medios materiales. Y bueno, es una parte importante de la pobreza, ¿no? Procurar en este mundo en que vivimos no ser consumista, ¿no? Eso es algo que es muy bueno, ¿no? Porque el consumismo es como una droga. Hay la droga del juego, hay la droga del alcohol, hay la droga del sexo, hay muchos tipos de drogas y de adicciones, ¿no? Pero está la adicción del consumismo, ¿no? La pandemia nos ha golpeado y nos damos cuenta de que no necesitamos tantas cosas. Pero bueno, como la adicción del consumismo es tan potente, dejemos el tiempo y volverá a crecer. A no ser que nosotros hagamos una opción de vida y procuremos ser pobres. Pero yo creo que también la pobreza, sobre todo es la virtud de la pobreza, yo creo que que nos enseña es que a nuestro alrededor podemos tener muchas cosas que llenan nuestro corazón. Cosas muy buenas, mi familia. Cosas muy buenas, mi novio, mi novia, mi hijo, mi trabajo, que me llena y me satisface. Pero ser pobres es saber que esas cosas no son Dios. Es saber que necesito de Dios. Yo creo que el fin o el núcleo de esa primera bienaventuranza que nos propone tanto Mateo como Lucas, dichosos los pobres, es tener esa sensación interior de que necesito de Dios. La pobreza es tener hambre y sed de Dios.
Los santos tienen hambre y sed de Dios. Pueden tener muchas cosas, pero tienen hambre y sed de Dios. Hay tantos laicos que uno va conociendo, que son hombres y mujeres de una sola pieza, cristianos auténticos, que tienen sus familias, tienen sus hijos, tienen su trabajo, tienen una profesión linda, y sin embargo, cuando tú hablas con ellos, son personas sedientas de Dios. Encuentran a Dios en su mujer, en sus hijos, pero están sedientas de Dios, van buscando a Dios, son buscadores de Dios. Yo creo que esa es la pobreza, ¿no? El quitarnos las cosas materiales, pues claro, nos ayuda. Pero tú tienes sed de Dios, yo tengo sed de Dios, yo tengo hambre de Dios. Algunas veces hemos sentido hambre porque no pudimos comer. Yo creo que lo máximo es cuando no podemos desayunar porque nos despertamos tarde y entonces pues uno tiene que venir a trabajar, ¿no? Y todo lo demás, si el desayuno se queda ahí colgado, pues a lo mejor sí, tienes ese hambre. Pero el hambre, ¿no? Cuando yo llegué aquí a México en el año 84, al poco tiempo trabajaba en Guadalajara, apostólicamente. Y nosotros íbamos a hacer labor social a una región de Guadalajara que se llama Polanquito, ¿no? Y ahí había un basurero por ahí cerca, ¿no? Y veías a todos los que iban, cuando bajaban los camiones, a recoger, ¿no? Cosas, ¿no? Para después vender, ¿no? Y eran personas que tú les veías en sus ojos y tenían hambre. Tener hambre de Dios, tener sed de Dios. Bueno, pues yo creo que eso es las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, cada una va tocando un tema, va tocando una parte de nuestro ser, donde tenemos esa necesidad de Dios, donde nos damos cuenta de que estamos incompletos, estamos necesitados, estamos llamados a la eternidad, pero no tenemos la eternidad. Estamos llamados al amor, pero no tenemos totalmente el amor. Estamos llamados a la felicidad, pero tengo una felicidad limitada. Y mi corazón desea eso. Las bienaventuranzas es eso. Dichosos los que son pobres. Dichosos son los que son humildes. Dichosos son los que son perseguidos, porque soy perseguido por Dios. Bendito sea Dios que soy perseguido por Dios. Que se ríen de mi forma de vivir. Que se ríen porque intento ser honesto. Que se ríen porque intento ser justo. Que se ríen porque intento ser caritativo. Es un aliciente, porque mi maestro también vivió esa misma realidad. Fue perseguido por llevar a la plenitud la ley judaica, limpiarla de todas las cargas y tradiciones en minúscula para llevarla a su plenitud. Bendito sea Dios. Por eso, las bienaventuranzas me ayudan, ahora que estamos enfermos, ¿no? Y que tenemos ese miedo del COVID, ¿no? ¿Cómo deseamos que ya estuviese todo el ambiente puro? Ya no tuviéramos miedo de salir, no tuviéramos miedo de abrazar a mi hermano que está a mi lado. Ese miedo que tienen algunas veces los nietos y los hijos de ir a abrazar al abuelo. Es esa la necesidad que nosotros cristianamente necesitaríamos de Dios. Y eso es el amor. Y muchas veces nosotros vemos ese amor manifestado en cosas tan sencillas, en cosas tan, vamos a decir, tan triviales, tan insignificantes y que tienen una enseñanza realmente pues grandiosa, ¿no? Ese deseo de Dios, ese deseo de tocar de Dios. Me ha llegado, agradezco a todos los que me envían anécdotas a mi WhatsApp, al privado, en los grupos de oración contigo, ahí tienen mi número de teléfono. Entonces agradezco a los que me envían anécdotas. Y ya me han llegado por 2 o 3 lugares una anécdota que me viene a cuento para este evangelio. Esa sed de Dios, ese sentir el cariño de Dios. Un padre fue enviado por el obispo, acababa hacía poco de ser ordenado, y fue enviado a un pueblo donde tenía que sustituir al padre,
que ya pues se había jubilado, era mayor, y lo retiraban para que viviese en una residencia. Al padre, que llevaba después 40 años, había estado en esa parroquia. Y cuando llegó este padrecito, el nuevo, pues la gente no lo quería, quería aún al antiguo, y le hacía la vida un poco imposible. Y el señor padre no sabía cómo pues irse ganando al pueblo. Y lo tenía bastante difícil. No iba mucha gente a misa porque no lo querían. Preferían irse a la misa del pueblo de al lado que a la de suya, porque pues, no estaba el padre que querían. Entonces el pobre padre estaba ahí luchando para ganarse a sus feligreses. Y vino una familia, un matrimonio, que tenían un hijo con discapacidad, que tenía síndrome de Down. Un muchachito de unos 11, 12 años, muy simpático, muy buena gente. No sé si, entre comillas, han visto ustedes la fotografía del Papa que está por ahí circulando, que está sentado ahí en la silla, en la sala de Pablo VI, en el aula Pablo VI, y hay una niña con síndrome de Down que aparece ahí entre la fotografía, entre la foto, entre la cámara y el Papa, ¿no? Ahí saludando. Bueno, pues este niño estaba allí y le dice el papá al padre, dice, oiga, mire, es que mi niño siempre quería ayudar como acólito. Entonces, ¿usted permitiría que mi hijo le ayudase como acólito? El padre, cuando vio que el niño tenía síndrome de Down, lo primero que le vino a la cabeza y a la boca es decir, pues no puede, no va a poder. Pero se cayó la boca, gracias a Dios. Porque algunas veces los padres no sabemos cerrar la boca. Pero este sí la cerró. Era un hombre prudente. Y la cerró. Y dijo todo lo contrario de lo que estaba pensando. Claro que sí, puede ayudarme. ¿Y le puede ayudar en esta misa? Sí, claro que me puede ayudar en esta misa. El padre pensaba rápidamente, diciendo, bueno, viene muy poca gente, porque haga cualquier error no se va a dar uno cuenta, entonces ya lo iré enseñando poco a poco. Pero se lió el padre y no se dio cuenta y ya empezó la misa y el niño pues no le había dado el ABC para que le ayudara en la misa, como acólito. Y entonces le dijo el padre así rapidísimamente al niño, dice, mira, Gabriel, se llama Gabriel, mira, Gabriel, tú tienes que hacer lo que yo haga. ¿Sí? Y el niño, de acuerdo. Bueno, entonces empezó el padre y pues claro, le había dicho que lo que tenía que hacer era repetir lo que decía el padre. El padre entró, se arrodilló ante el Santísimo y volvió al altar. Y Gabriel se arrodilló ante el Santísimo, pegó un brinco y besó al altar. Y entonces le iba a decir, pero nada, hizo exactamente todo lo que hacía el padre. Casi consagró con el padre en el momento de la consagración. Todo lo hacía, todo lo hacía. Entonces, cuando acabó la misa, pues ya el padre le dijo al niño, dice, bueno, sí, tienes que hacer todo lo que yo haga, pero no como lo que yo hago como sacerdote. Cuando entre y ves el altar, tú no tienes que besar el altar, eso solamente lo pueden hacer el sacerdote. ¿Estás de acuerdo? Y el niño, sí. Dice, pero lo que podemos hacer es que yo daré 2 besos al altar, uno por mí y el otro por ti. Y el niño dice, sí. Bueno, entonces, cuidadito. Bueno, al día siguiente va a la misa, el niño viene y el padre sale, da 2 besos al altar y el niño encima sube los piececitos y los estira y pone la mejilla junto al altar, ahí. Le pega la mejilla a la mesa del altar. Y el padre dice, ya le dije que no tenía que besar el altar. Bueno, acabó la misa y le dice, Gabriel, ¿no te había dicho que no tenías que besar el altar? Y dice Gabriel, no lo besé. ¿Cómo que no lo besaste? Si yo te vi. Y dice, no, él me besó. Y dice, ¿cómo que él te besó? Jesús me besó. Por eso puse la mejilla. Puse la mejilla en el altar porque Jesús me estaba besando. Y dice, ay, no me digas mentiras. Sí, padre, él me besó. Y el padre se lo quedó mirando y se dio cuenta de esa gran realidad. Que muchas veces cuando nosotros estamos en misa y nosotros, el sacerdote, en
representación de todo el pueblo, besamos el altar donde se va a realizar el sacrificio, yo estoy besando a Jesús, pero Él me está besando. Y este padre decía que a partir de entonces, pues lo que él hacía era besar el altar y después poner la mejilla para que Jesús besara a él y en él a toda su feligresía. Realmente nosotros no solamente abrazamos a Jesús, sino nos dejamos abrazar por Jesús. Ese Gabriel enseñó mucho a ese padre y nos ha enseñado también mucho a todos nosotros que hemos escuchado esa historia. Dejarnos abrazar por Jesús. Las bienaventuranzas son la posibilidad que tenemos de dejarnos abrazar por Dios, que es amor. Que así sea.